Bueno, señores, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro webinar. Vamos a trabajar hoy un tema interesante dentro del curso de Excel empresarial. Hoy vamos a elaborar un procedimiento para el manejo de modelamiento de datos utilizando la herramienta, una de las herramientas avanzadas que tiene el Excel en la versión profesional. Entonces vamos a trabajar dicha herramienta para hacer un modelamiento de datos, un punto importante en lo que es análisis, o más conocido como Business Intelligence. Luego vamos a llevar dicha información ya procesada, utilizando el modelamiento de datos, a un reporte interactivo que le va a permitir poder realizar un análisis de dicha información. Entonces, les he copiado en el chat el enlace. Por favor, si me pueden confirmar si ya tienen el archivo descargado, de tal manera que empezaríamos nuestro webinar. ¿Ok? Mientras que van contestando, voy a presentar brevemente. Mi nombre es Peter Chirinos. Yo soy instructor Microsoft. Me especializo en todo lo que son herramientas de Microsoft, ya sea plataforma en la nube o plataforma on-premise, servicios como Exchange Server, directorio activo, todos los servicios de Microsoft. Y en el tema de la nube, especialista en todo lo que es Office 365 y sus herramientas de productividad. Muy bien, adicionalmente cuento con la certificación Scrum Foundation, fundamental. ¿Ok? Luego también el Master Office Specialist, que es la certificación más alta que tiene lo que es ofimática. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, adicionalmente, aparte de la docencia como instructor Microsoft, formo parte del equipo de proyectos de la empresa T Integra, que es una empresa partner de Microsoft aquí en Lima, donde brindamos los servicios de implementación, de servicios y consultoría de lo que es plataforma Microsoft. ¿Okay? Nosotros nos especializamos 100% con producto Microsoft. Adicionalmente, que todos los especialistas que somos en T Integra somos instructores Microsoft. Tenemos años dictando cursos y conocemos a la perfección todos estos servicios. En el lado izquierdo van a encontrar mi correo electrónico pchirinos@cameperú.org.p. También van a encontrar mi cuenta de Twitter, @Peter_Chirinos. Y en la parte inferior también van a encontrar mi blog, peterchirino.wordpress.com. Correcto, donde justo hace un par de minutos he publicado mi último artículo. Espero que lo puedan ver y también colocarles un like. Es una publicación para poder habilitar el Silverlight cuando está bloqueado en el Excel para el uso de la herramienta de Power View, tema que vamos a tratar en el siguiente webinar, el de las 9, el de las 9. Muy bien, listo, entonces vamos a empezar. Vamos a abrir nuestro archivo que hemos descargado. Yo lo voy a ver por aquí. Listo. Y ya tenemos nuestro archivo. Recuerden que tiene que estar descargado. No se trabaja en el entorno web. Esto se trabaja localmente
debemos tener el archivo descargado para poder trabajar. Listo. Entonces, una vez que ya lo tenemos, vamos a ver el escenario que tenemos en este archivo. Primero vamos a encontrar una base de datos, ¿ya? Por llamarlo así, porque en realidad es una tabla. Bueno, mi tabla es un formato de celdas, pero bueno, acá se le aplica un formato de tabla, en la cual se compone de la columna fecha, año, factura, RUC, los datos del cliente, la región, hasta importe. Muy bien. Entonces, esta es la estructura de la tabla que nos han brindado en ese archivo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Nosotros necesitamos crear un reporte. Este reporte debe cumplir con ciertos criterios de información, como por ejemplo, tener visible el total de ventas de los representantes o de las regiones. Pero vamos a notar aquí, por ejemplo, que no contamos con la columna IGB y tampoco contamos con la columna total. La columna IGB es la columna que debe mostrar el IGB del importe y la columna total, que es la suma de importe más IGB. Esto es importante porque nosotros vamos a trabajar con los valores de la columna total para nuestro reporte. Entonces, acá, por ejemplo, vamos a ver que es una tabla considerablemente con bastantes registros, un poco simulando a una tabla con un gran volumen de información. Este archivo, por ejemplo, puede estar un archivo separado y el reporte crearlo en otro archivo de Excel, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver luego, ya en los siguientes webinars que vamos a tener en enero, porque nos vamos a enfocar mucho en lo que es herramienta de Power Pivots para lo que es modelamiento de datos. Entonces, una vez que ya tenemos claro la información de esta base de datos, lo que vamos a hacer nosotros es llevar esta información a la ventana de Power Pivots. Llevar esta información al modelamiento de datos. Entonces, para esto, lo primero que vamos a hacer es verificar que en la pestaña diseño de tabla, ¿okay? Primero debemos seleccionar una celda de nuestra tabla, cualquier celdita. Luego nos vamos a la pestaña diseño de tabla y en la pestaña diseño de tabla, en el lado izquierdo, que es el primer grupo, vamos a encontrar el grupo llamado propiedades. Dentro del grupo propiedades vamos a encontrar un cuadro que dice nombre de la tabla. Y aquí es el nombre que debemos colocar, ¿ok? De nuestra tabla, que está creado aquí en la parte inferior. Muy bien, esta parte ya de cómo se crea un formato de tabla, no lo voy a mencionar porque ya lo van a ver en el curso o lo han visto. Lo que vamos a hacer nosotros es realizar un modelamiento de datos y para esto necesitamos llevar esta información a un entorno que sí lo permita. Entonces lo que vamos a hacer es llevar esa información a nuestra ventana de Power Pivot. Para esto primero debemos tener el complemento habilitado. Vean que en la cinta ya tenemos la pestaña de Power Pivots. ¿Correcto? Y en el lado izquierdo vamos a ver las herramientas que podemos trabajar. Muy bien. Una vez que ya tenemos visible la pestaña Power Pivots, lo que vamos a hacer es darle un clic al botón, agregar a modelo de datos. Esto se va a encontrar en la pestaña Power Pivots, en el lado izquierdo, en el grupo tablas, el botón agregar a modelo de datos. Muy bien, vamos a darle un clic
a ese botón, vamos a esperar un par de segundos y lo que vamos a ver es que dicha información se va a dirigir al entorno de Power Pivot. ¿Ok? No voy a profundizar sobre qué característica tenemos en la ventana Power Pivot porque ya lo van a ver en la clase o ya lo han visto. Entonces, esa parte ya está asignado en uno de los videos que tienen disponible en la plataforma, ¿ok?, del curso. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es trabajar el modelamiento de datos. Como había mencionado, nosotros necesitamos tener una columna de IGB y una columna total. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es crear un campo calculado. ¿Recuerdan ustedes, si en caso ya han visto ese tema en el curso o tienen el conocimiento, qué es un campo calculado? ¿Recuerdan cuál es o qué significa el concepto de campo calculado? ¿Nadie recuerda qué es un campo calculado? Lo hemos visto en tablas dinámicas, solamente creo el concepto. Entonces, recuerden que cuando nosotros trabajamos en tablas dinámicas, está en el video del curso, uno de los puntos que veíamos es que necesitábamos agregar una nueva columna a nuestra tabla dinámica, pero una de las restricciones que habíamos encontrado es que no podíamos modificar la estructura de la tabla. Eso significaría agregar una nueva columna, pero necesitábamos crear una columna con cierta información. Entonces, cuando no podemos modificar la base de datos que contiene toda la información, pero necesitamos crear una estructura nueva, más columnas, nosotros invocamos al campo calculado. En ese mismo ejemplo, ¿ok?, trabajamos también aquí en Power Pivots. En Power Pivots, si nosotros queremos trabajar con nuevas columnas, no es necesario agregarlas al archivo Excel. Esta es la data inicial. Lo que hacemos nosotros aquí es construir nuevas columnas para poder tener cierta información adicional. ¿Y cuál es la ventaja? La ventaja es que no lleno de información o no agrego una infinidad de columnas en mi base de datos, sino solamente lo trabajo en el entorno Power Pivots. Y una de las ventajas es que si tenemos una gran información, en el entorno Power Pivots se puede trabajar con tranquilidad dicha cantidad. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es crear un campo calculado donde nos muestre el IGB del importe. Entonces, vamos a ver que al final de esta tabla vamos a encontrar una columna llamada agregar columna. Ahí, por ejemplo, podemos darle doble clic al título, rápido, vean, doble clic, y van a ver que se coloca de color azul, esperando que ingresemos el nombre de una nueva columna, o podríamos nosotros, voy a borrar esto para dar el ejemplo, o podríamos darle clic derecho, insertar columna. ¿Bien? O cambiar el nombre de la columna, es como darle doble clic rápido, como hemos hecho en el paso anterior. Y vamos a colocar IGB. Y le damos Enter. Lo que van a notar inmediatamente que el fondo
de esta columna es gris, a diferencia de esta última columna que es blanco. Esa nueva columna y es parte de las columnas que tenemos en esa tabla. Pero van a notar que el color del título de esta nueva columna es negro. Esto, de alguna manera visual, podemos detectar que es una columna creada aquí en este entorno. Eso quiere decir que es una columna o un campo calculado. Muy bien, una vez que ya tenemos el campo calculado, vamos a colocar el cursor, por llamarlo así, en la primera celda de la columna. Vean, está aquí. Y acá también tenemos nuestra barra de fórmula. Entonces aquí en la barra de fórmula vamos a llevar el cursor para colocar aquí nuestra fórmula. Le damos un clic y ahora vamos a seleccionar cualquier celda de la columna importe. ¿Con qué objetivo? De sacar el IGB a dichos montos. Entonces, al darle un clic a cualquier celda de la columna, lo que nosotros vamos a anotar es esa información. ¿Qué creen que significa dicha información que se está visualizando ahorita en la pantalla? ¿Quién me puede decir? ¿Qué información es la que estoy ahorita seleccionando? ¿Correcto, Hugo? Es la selección de la columna importe. Como ven acá en esta información que estamos viendo primero, estamos viendo que está indicando el nombre de la tabla, que es ventas, y también nos está indicando el nombre de la columna entre corchetes. Entonces, aquí nos está indicando, se está trabajando con la columna importe de la tabla ventas. ¿Okay? Acá no se trabaja con celdas, aquí ya se trabaja directamente con toda la columna. Entonces estamos trabajando con la columna importe. ¿Qué vamos a hacer? Por 0.18, le damos Enter y ya tenemos el IGB de la columna importe. ¿Ok? Entonces aquí podemos hacer las operaciones matemáticas como en el Excel, pero a diferencia de este entorno, como van a ver, lo que estamos trabajando es toda la columna importe. Ya no estamos trabajando con celdas como ocurría en el Excel. Aquí se trabaja toda la columna importe. Entonces, toda la columna importe por 0.18 para encontrar el IGB. Muy bien, entonces ahí estamos ya. Aquí estamos trabajando modelamiento de datos. La otra columna, voy a ponerle el nombre, total. Una vez que tenemos la nueva columna, le damos un clic a la celda, a la primera celda se puede decir de la columna total, y vamos a darle un clic a la barra de fórmula. ¿Correcto? Entonces primero he colocado el cursor aquí, le he dado un clic, luego me he dirigido a la barra de fórmula y le he dado otro clic a dicha barra. Y aquí lo que vamos a hacer es la suma de la columna importe con la suma de la columna IGB. Entonces le damos un clic en cualquier celda de la columna importe más cualquier celda de la columna IGB. Entonces, ¿qué es lo que me dice esta información? Estoy sumando toda la columna importe
más toda la columna IGB. Y acá se está seleccionando toda la columna completa. No estamos seleccionando una celda, sino toda la columna completa. Este comportamiento ustedes también lo van a ver o lo están viendo cuando trabajemos con formato de tablas. Tiene la misma, ahí se ve el arroba en realidad, arroba el nombre de la columna, pero es la sintaxis muy similar a lo que estamos trabajando aquí. Le damos Enter y ya tengo la columna completa. Luego de esto, lo que vamos a hacer es aplicarle formato a estas columnas. Entonces, más vamos a trabajar en la columna total, por lo cual dicha columna le vamos a poner un formato de moneda. Entonces, selecciono toda la columna, dándole un clic al título, y aquí en la pestaña Inicio, vamos a encontrar el formato de moneda, muy similar a la ubicación en un entorno del Excel. Le damos un clic, y aquí vamos a encontrar, por ejemplo, en mi caso, español, Perú. ¿Listo? Ya tiene el formato en soles, ya tenemos, ¿ok? La columna total. Entonces aquí lo que hemos hecho es trabajar lo que es el modelamiento de datos. Entonces, una vez que ya tenemos el modelamiento de datos, así como nosotros podríamos trabajar también, ¿ok? Con, eh, con funciones DAX, ¿ok? Podríamos trabajar con funciones DAX para poder tener cierta información adicional. ¿Ok? Pero eso ya lo vamos a ver en otro capítulo. Recuerden que el mes de enero voy a tratar de enfocarme mucho con el tema de Power Pivots, que es una de las herramientas que se trabaja bastante actualmente en el mercado para hacer análisis de datos, algo que deben ustedes aprender lo mejor que se pueda. Entonces, una vez que ya tenemos esta tabla modelada, vamos a ir a la pestaña Inicio y aquí vamos a encontrar este iconito llamado tabla dinámica. ¿Correcto? Acá está, pestaña Inicio y en el lado derecho, tabla dinámica. Le vamos a dar un clic al iconito. Vean que este botón se divide en dos. ¿Okay? Uno que tiene el icono y otro que tiene la palabra tabla dinámica. Vamos a darle un clic al que tiene el iconito para que rápidamente nos muestre esta ventana donde nos va a preguntar si la tabla que vamos a crear o el pequeño dashboard que vamos a crear va a ser en una hoja nueva o en una hoja existente. Vamos a decirle en una hoja nueva. Y le damos a aceptar. Muy bien. Y ahí tenemos, ¿ok? Nuestra tabla. Y aquí lo que vamos a hacer, voy a mostrar. Y aquí lo que vamos a hacer es construir una tabla que luego vamos a graficarlo. Entonces en el lado derecho vamos a encontrar la tabla ventas. Entonces le he dado un clic a este iconito para expandir la lista de las columnas que tenemos en dicha tabla. Y vamos a ver que en la parte final, vean, tenemos las dos columnas que hemos creado en el entorno de Power Pivots. Y se muestran como una columna normal, como parte de la estructura de la tabla. No tiene ningún icono diferenciado que podríamos de repente confundirnos o pensar que es una información adicional. Muy bien, entonces aquí vamos a crear lo siguiente. Vamos a marcar región y vamos a marcar la columna total. ¿Ya? Entonces ahí tenemos esta información. Voy a darle un zoom con los campos que tenemos en el área de filas y de valores.
Luego vamos a colocar el cursor en la celda B12. Por ejemplo, en este caso estoy dejando dos líneas en blanco. Estamos colocando el cursor en la celda B12. Y vamos a regresar a la ventana de Power Pivots. Y aquí voy a crear otra tabla dinámica. Ya, pero esa tabla dinámica no se va a crear en una hoja nueva, sino vamos a llevarlo en la hoja existente, que se llama hoja 1. Y le vamos a poner aquí data. ¿Correcto? El nombre de data. Muy bien, entonces, recuerden, estamos dejando el cursor en la celda B12, dándole dos líneas, pueden ser más, no hay problema, y vamos a dirigirnos a la ventana de Power Pivots. En la ventana Power Pivots vamos a ir nuevamente al botón de tabla dinámica, pero ahora vamos a marcar hoja de cálculo existente. Y como nosotros ya habíamos dejado el cursor en esta celda, ya automáticamente me indica que lo va a crear en la hoja data, que es el nombre que hemos cambiado, y que lo va a crear a partir de la celda B12, donde hemos dejado el cursor antes de darle un clic al botón de tabla dinámica en el entorno de Power Pivots. Le damos a aceptar y aquí vamos a crear la siguiente estructura. Vamos a marcar representante en fila, región en columna y total. Muy bien, voy a darle un zoom para que puedan ver cuáles son los campos que estamos moviendo a las áreas respectivas. Luego, vamos a dejar el cursor en la celda B22, dejándole dos líneas en blanco, como en el caso anterior. Puede ser un par de líneas más si gustan, si es que no quieren tenerlo muy pegado, pero mínimo dos filas. ¿Ok? Entonces recuerden, aquí estoy dejando mi cursor previamente en la hoja Data. Regresamos al entorno de Power Pivot y aquí le damos un clic al botón de tabla dinámica. Acá vamos a volver a marcar hoja de cálculo existente, porque necesito agregar una tabla adicional a nuestro reporte general. Ok, entonces vamos a dejar o marcamos hoja de cálculo existente. Tenemos que verificar que diga data o el nombre de la hoja, si en caso no lo han cambiado, y la ubicación de la celda donde se va a mostrar la información. Le damos a aceptar y vamos a crear la siguiente estructura. Vamos a llevar línea a fila y vamos a marcar total. Voy a darle un zoom para que puedan mover los campos a las áreas respectivas. Muy bien, una vez que tenemos la información, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar la información de los montos en estas celdas que están en el lado derecho para poder llevar dicha información a unos paneles que vamos a crear en una hoja adicional. Entonces, para esto, lo que vamos a hacer es colocar el cursor en la celda E4 y vamos a ir a la barra de fórmula. ¿Por qué, profesor, vamos a volver a copiar estos montos en una celda aparte? Porque vamos a crear un pequeño reporte y en el encabezado debemos mostrar los montos que tenemos aquí, pero no podemos copiarlos directamente desde estas celdas, por lo cual que estamos copiando dicha información a una celda independiente, donde ya estos campos vamos a poder jalar dicha información. ¿Correcto? Muy bien, entonces vea, vuelvo a repetir, coloco el cursor en la celda, le damos un clic, vamos a la barra de fórmula y vamos a colocar lo siguiente. Sí, punto error. ¿Ya? Y luego vamos a seleccionar la celda que contiene el primer monto de la región, que es centro. Le damos un clic. No importa que aparezca toda esta cadena,
no hay problema, lo dejan ahí nomás. Luego, según la configuración de la máquina, recuerden que esta barrita les muestra cómo debe ser construido la función. Aquí en mi máquina es punto y coma, por lo cual yo voy a colocarle el punto y coma. Verifiquen en su máquina qué símbolo aparece. Profesor, a mí me aparece la coma, ponen la coma. ¿Correcto? Punto y coma, le voy a colocar. Y luego le coloco 0, que es lo que estaría mostrando. Cerramos el paréntesis y le damos Enter. Ese mismo procedimiento lo vamos a hacer para las siguientes celdas. ¿Ok? Entonces lo voy a hacer un poquito rapidito. Si punto de error. Profesor, ¿y por qué hacemos esto? ¿Por qué no copiamos directamente el número? Me puedo dar un clic a la celda. Lo que ocurre es que cuando ustedes hagan un filtro de las regiones y una de las regiones no se está mostrando, o sea, no se está mostrando en el reporte, va a salir un error, un NA. Y los errores, digamos, no un error, sino no lo he encontrado, ¿ok? No es un error, sino es un valor que no se ha encontrado, pero en los reportes no debería mostrarse ese tipo de información porque, aunque estuviera bien, da la idea de que hay un error sobre el monto a trabajar. Pues aquí le voy a dar un formato en soles, ya está. Y acá aquí también voy a hacer lo mismo para un resumen de un cuadro separado. Pues aquí, símbolo igual, sin punto de error, selecciono la celda. Aquí hago lo mismo, sin punto de error. Siempre debemos tratar de, o sea, digo, tratar de que no se muestre ningún tipo de errores, porque aunque no es un error, sino es un valor que no se está visualizando, los gerentes no van a creer. ¿Ok? Vamos a crear otra hojita que va a ser dashboard. Y aquí vamos a crear un pequeño reporte. ¿Ok? Nos quedan un par de minutos, estamos bien. Y aquí vamos a crear lo siguiente. Una vez que ya tengo estas 3 tablas y toda esta información que ha sido modelado, ¿ok? En nuestro Power Pivot, donde hemos tomado la información de una hoja de ese archivo que, ojo, este archivo ya ha podido ser un archivo ya cerrado, almacenado en una carpetita, y hemos podido abrir un nuevo archivo de Excel donde buscábamos este archivo, nos conectábamos y lo traíamos directamente al Power Pivot sin la necesidad de trabajarlo en este mismo archivo. Pero eso lo vamos a ver en el próximo webinar, así que no falte. El mes que viene nos vamos a enfocar mucho en esta herramienta. Necesitamos reforzar esta herramienta para que ustedes, como alumnos de CAMIX, se puedan distinguir de otros alumnos de otros centros, el que tenga el conocimiento actual de las herramientas de análisis de datos. Y eso es la gran diferencia que se obtiene al participar, al ser parte del equipo de alumnos de CAMEX. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, vamos a ir a nuestro dashboard. En nuestro dashboard vamos a crear un cuadro de textos, un textbox, o sí, un rectángulo. Vamos a ponerlo por aquí. Ya está. Y dentro de él le voy a colocar el título de centro. Y lo voy a centrar. Ok, voy a sombrearlo. Voy a poner un poquito más de tamaño. Negrita. Ya está. Voy a dejarlo aquí con este color azul. Voy a copiar este mismo cuadro. Para no hacer otro de nuevo y para ese mismo tamaño. Acá le voy a poner este. Y aquí le voy a cambiar de color. Ok, a un color naranja. Es acá. Correcto. Voy a pegar otro más. Y le voy a colocar de nombre norte. Donde le voy a colocar un color gris. ¿Está bien? Otro más.
o este, y le voy a colocar un color amarillo, y el último, el sur. Listo, y esto lo voy a alinear. Estará alineado. Bien alineado. Ya eso le movemos, lo hemos visto en el curso. Ok. Listo. Ya está. Vean que este parece más chiquito. Listo. Ya está. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? En cada cuadro vamos a colocar los montos que aparecen aquí. Entonces, ahora, como ya hemos colocado estos montos separados, porque no lo podemos seleccionar directamente aquí, y ahí además que estamos aplicando eh, la función error para que no, en un filtro no muestre alguna advertencia. Entonces, para esto vamos a insertar un objeto de tipo textbox por texto. Le damos un clic aquí en la hoja, vemos que aparece el objeto, ven que está parpadeando, pero vamos a ir a la barra de fórmulas y le vamos a dar un clic acá. Aunque ya aparezca parpadeando en el cuadro de texto, debemos ir a la barra de fórmula y le damos un clic. Estando aquí, nos vamos manualmente a la hoja data y le damos un clic a la celda que tenemos. A ver, acá no, se movió. Símbolo igual, ¿ok? Colocamos el símbolo igual, nos vamos a la hoja data y le damos un clic a esta celda. Le damos enter y ahí tenemos el importe. Y eso lo voy a colocar por aquí y le voy a dar un formato para que tenga una mejor apariencia. Listo. Y luego voy a hacer lo mismo con los otros textos. ¿Ok? Aquí hay que agregarlo manualmente. Ya, igualmente le doy un clic a la barra de fórmula, me voy a la hoja data, selecciono el segundo y luego lo coloco en la parte superior. Lo voy a hacer igualmente para los otros cuadros. Profesor, ¿y por qué no estás colocando el formato? Lo voy a colocar al último. Siempre el formato, bueno, se recomienda que el formato siempre se coloca al último porque toma más tiempo. Ya, el darle el colorcito, que se vea bonito, toma mucho tiempo y estamos con una hora solamente para poder trabajarlo. Eso normalmente lo hago con mayor tranquilidad en el curso o en los cursos presenciales, porque bueno, este reporte no está en los videos, pero en los cursos presenciales también se hace con mayor tranquilidad, pero como tenemos la hora un poquito ajustada, ya está. Entonces ahora selecciono el textbox, le doy copiar formato y lo aplico a los otros. Y ya está, fácil, más rápido. Y luego lo acomodo, ya está. Luego, lo que vamos a hacer es traer, ok, vamos a traer una tabla dinámica, ok, vamos a crear una tabla dinámica para que podamos ver los totales que tenemos en esa tabla. Entonces aquí vamos a colocar el cursor, vamos a regresar a la ventana de Power Pivots, vamos a darle crear tabla dinámica, vamos a dejarla acá en el dashboard, y vamos a crear un reporte de línea, una chiquita nada más como para que se pueda visualizar, y vamos a darle un formatito. Como siempre le digo, Microsoft se ha tomado mucho tiempo darle un formato, o tener una lista de formatos presentables, hay que utilizarlos. Ya está. Acá aumento el ancho de mi. Listo.
Ya está. Muy bien, luego vamos a crear un gráfico dinámico de esa tabla. Le damos un clic a esta tablita. Nos vamos a la pestaña Análisis de tabla dinámica y en el lado derecho vamos a encontrar gráfico dinámico. Vamos a darle un clic y aquí vamos a escoger el gráfico por defecto. Recuerden que aquí en el lado izquierdo tenemos las categorías, por ejemplo la categoría columna, y tenemos los diseños columnas agrupadas, apiladas, etcétera, etcétera. Acá hay varios gráficos que lo vemos en el curso, eh, circular 3D, barras, ¿ok? Y vamos a dejarlo con el gráfico por defecto, que es columnas agrupadas. Le doy a aceptar, esto lo voy a cortar y lo voy a llevar aquí en mi panel y lo voy a colocar en esta posición y lo voy a llevar hasta aquí. Y lo que vamos a hacer luego es darle un título del gráfico y le vamos a poner ventas de representante. Ventas de sí, representante. Vamos a quitarle los botones de el filtro. Seleccionamos el gráfico. Vean, aquí le doy un clic. Vamos a la pestaña Análisis de gráfico dinámico o análisis, de acuerdo a la versión del Excel. Y en el lado derecho vamos a ver el último botón. Este último botón se divide en dos partes también. Uno que tiene el iconito de las columnas y un cono, y hay otro que tiene la cadena botones de campo. Lo vamos a seleccionar el que tiene el iconito para quitar los filtros. ¿Ya está? Y luego vamos a seleccionar este gráfico, esta tabla dinámica y vamos a crear otro gráfico más que va a ser circular y de tipo anillo. ¿Correcto? Para esta tabla dinámica. Le damos a aceptar. Aquí le vamos a quitar el título. Se va. También la leyenda. Vamos a quitarle también los botones de filtro. Lo que sí vamos a aplicar es las etiquetas de tipo llamada de datos. Y vamos a aumentar, ok, vamos a aumentar el ancho a 65. Para esto le damos clic derecho, dar formato a serie de datos. Vamos a ver este panel y aquí tenemos tamaño del agujero del anillo. Y aquí lo vamos a bajar a 65%. ¿Ya? Entonces ya tenemos nuestro gráfico y este gráfico lo voy a cortar y lo vamos a llevar a este dashboard donde lo voy a colocar por aquí. ¿Está? Voy a aumentar el ancho del título para que se vea bien. Acá también. Listo, voy a hacer un poquito. Perfecto. Ya está. Y esto también lo voy a bajar un poco para que esté bien alineado. Y ahora, lo voy a llevar hasta el último. Y ahora vamos a colocar, ¿ok? Una segmentación de datos. Voy a seleccionar el gráfico. Vamos a ir a la pestaña Análisis de datos, Insertar segmentación de datos y vamos a seleccionar año. Vuelvo a repetir, selecciono el gráfico, le doy un clic, arriba en la pestaña Análisis le doy un clic y vamos a encontrar el botón Insertar segmentación de datos. Le damos un clic, aquí vamos a ver las columnas activas, selecciono año y ya tengo los años para mi filtro. ¿Listo? Y aquí le voy a disminuir la altura y le voy a dar un color similar al que tenemos trabajando. Por aquí otro mejor, sí, acá. Ya está, y ya tenemos. Y luego, para terminar, voy a agregar otro cuadro. Voy a hacer que sea de fondo blanco. De aquí, en el medio, total línea blanca.
Voy a centrar, negrita, ahí está. Y aquí voy a insertar un text box para que me muestre el total. Acá. Listo. Y voy a copiar otro cuadro de texto. De cómputo. Vamos a aumentarle un poquito el ancho. Ahí está, para que sean iguales. Por aquí. Y también a mi segmentación de datos. Que sean parejos. ¿Ya? Y aquí, por último, voy a agregar otro textbot. Barra de fórmula, símbolo igual. Me voy a data y le doy un clic a este valor. Que como ven, no es un error, sino el ancho de la columna es menor al ancho de los valores. Y por aquí lo centro. Por aquí lo centro. Ya esto con Power View o con Power BI es mucho más fácil. Ya está. Y le quito la línea de cuadrícula. Muy bien. Y ya tenemos nuestro reporte trabajado donde hemos tomado los valores de la base de datos, en la cual solamente teníamos una columna importe, lo hemos llevado a la ventana Power Pivot para hacer un modelamiento de datos, donde hemos agregado la columna IGB y la columna total, donde hemos trabajado algunas fórmulas, ¿ok? Para hacer este modelamiento. Luego de esto, hemos ya creado esta hoja donde tenemos esta información, ¿correcto? Y luego ya lo hemos llevado a este dashboard. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestro reporte final, trabajando con modelamiento de datos. Entonces ya podemos hacer acá varios filtros. Ahora, esta segmentación de datos vamos a vincularlo con las otras tablas dinámicas para que afecte a todas ellas. ¿Cómo lo he hecho? Está en el curso, pero igual, de todas maneras. Selecciono la segmentación de datos, pestaña segmentación. En el lado izquierdo, conexiones de informes. Ingresamos y estoy marcando todas las tablas que tenemos. Le damos a aceptar, aplicamos un filtro, solamente vemos la del año. ¿Está? Listo, ya tenemos nuestro reporte. Ok, señores, entonces, hasta aquí nos vamos a quedar. Espero que les haya gustado el tema que hemos tratado el día de hoy, donde hemos hecho modelamiento de datos utilizando la herramienta, la querida y adorada herramienta de Power Pivots. Una herramienta avanzada que viene dentro del Excel en la versión Professional Plus. No se olvide, en la versión Professional Plus. ¿Correcto? Muy bien. Entonces ya con esto culminamos nuestro webinar del día de hoy. Entonces recuerden que este webinar está siendo grabado y luego lo van a poder ver en enlaces que les van a compartir ya el área de académica. ¿Correcto, señores? Entonces, muchas gracias. Gracias por participar. Espero que les haya gustado el tema que hemos tratado el día de hoy. Y ya nos estaríamos viendo el próximo año. ¿Ok? Este es el último webinar de este año. Les agradezco bastante su participación continua en estos meses, o si son
recién ingresados. Vamos a trabajar bastante con esa herramienta igualmente para todo el próximo año. Entonces, señores, ya nos estaremos viendo, nos estaremos viendo el próximo año en la misma hora y les deseo un feliz año y que la pasen muy bien junto a la familia y a los amigos. Ya año nuevo es celebrar, así que ya de mismo son. Bueno, señores, listo. Muchas gracias. Gracias, cuídense y nos vemos el próximo año. Un abrazo. Que tengan también un buen fin de semana. Hasta luego.